Momento ahora de seguir hablando de salud porque está nuestra doctora de cabecera, Alejandra Rey, que ya está con nosotros esta vez para hablar de la diabetes tipo 2. Bienvenida. Buenos días a todos. Hola, Alejandra. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de la diabetes y para empezar a hablar de lo que es diabetes vamos a diferenciar Ahí acá. está, subite un poquito. Ahí Ahí está. Ahora te escuchamos Sí. mucho mejor. De lo que es diabetes. Lo que es diabetes, vamos a diferenciar lo que es diabetes tipo 1 y tipo 2 y nos vamos a centrar en diabetes tipo 2. Yo soy, como dice Cristian, media profesora y me gusta como de lo macro a lo micro. Ahí está. Vamos a empezar a sacar apuntes. Sí. Es como muy esquemático. Entonces, la diabetes se define cuando es una enfermedad crónica y que está caracterizada cuando hay un déficit en la secreción de insulina. La insulina es una hormona que la secreta el páncreas. Y la función de la insulina es hacer que la glucosa pueda ser utilizada por la célula. Nosotros comemos, cuando comemos el estómago, a nivel de aparato digestivo, se va digiriendo los diferentes alimentos y se forman carbohidratos que se absorben y en el hígado se transforman se llega a formar glucosa. La glucosa es lo que se transporta a nivel, como vemos ahí en el dibujo, se va transformando, la glucosa se transporta por la sangre y tiene que ser utilizada en las células. Para ser utilizada en las células, la glucosa necesita de la insulina. Si no tenemos insulina, esa glucosa no puede entrar dentro de la célula. Entonces, queda acumulada en la sangre y de ahí tenemos glucosa elevada en sangre, por lo tanto tenemos diabetes. Hay, como dijimos, dos tipos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 es cuando hay una alteración total de la insulina. Es cuando es una enfermedad autoinmune en la cual se producen anticuerpos contra las células de Langerhans del páncreas y hay una destrucción, por lo tanto no hay nada de insulina y el individuo tiene que recibir la insulina en forma endógena, hay que darle la insulina y eso se ve fundamentalmente en los niños y en los adolescentes. Se diagnostica en gente mucho más joven y hay un déficit total de insulina. Ese es un tipo de diabetes. El otro tipo de diabetes, y que es mucho menos frecuente, si nosotros tomamos todas las diabetes, la tipo 1 es un 10%. El otro 90% de las diabetes es diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 hay insulina, pero esta insulina que hay o funciona mal o es insuficiente. O hay un déficit de insulina o hay un aumento de la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir eso? Es que se secreta insulina, esa insulina no alcanza, se secreta más insulina, esa insulina no alcanza. ¿Para qué no alcanza? Para que la glucosa entre dentro de las células y pueda funcionar, entonces la glucosa queda dentro de los vasos sanguíneos y cuando nosotros hacemos una prueba de glucosa en sangre, tenemos una glicemia elevada. ¿Se va entendiendo eso? El tipo 2 en realidad puede aparecer además a cualquier edad. Se está viendo el fenómeno también en niños ahora. Exactamente. ¿Cuáles son los factores que están condicionando que eso se pueda despertar en cualquier momento de la vida, digamos? El tipo 2 está vinculado fundamentalmente con factores genéticos, es la que está relacionada con factores genéticos, con obesidad, con sedentarismo, con estrés, pero fundamentalmente factores alimentarios, obesidad y factores genéticos. Por lo tanto, y con la mayor sobrevida. Entonces, por eso también es que ha aumentado la prevalencia de esta enfermedad. Se considera que cada vez va a ser mayor la prevalencia en el mundo. ¿Cómo se define la diabetes? ¿Cómo sabemos que una persona tiene diabetes? Cuando nosotros hacemos un examen de sangre, lo normal es que la glicemia sea menor. Ahí hay valores que pueden ir cambiando. Menor de 1 para algunos laboratorios, menor de 1,05 para otros o menor de 1,010 o 0,6 para otros laboratorios. O sea que ahí hay que fijarse al rango del laboratorio donde dice glicemia o GLU, que en el examen que uno se hace para ver, eso es lo normal.
Cuando es menor de ese valor que se es como normal, uno tiene una glicemia normal. ¿Cuándo decimos que es diabético? Cuando tenemos una glicemia al azar, o sea que en cualquier momento del día sacamos una glicemia y es mayor de 2 gramos por litro, ese paciente es diabético. Si hacemos una glicemia en ayunas mayor de 1,26, ese paciente se tiene que repetir, porque si 2 glicemias en ayunas mayor de 1,26, tenemos un paciente diabético. ¿En qué puede variar de una a otra? Porque aclaraste, tiene que ser 2. 2. ¿Por qué no se pueden quedar con un primer examen? Porque es un diagnóstico pesado. Entonces, para hacer un diagnóstico de diabetes tenés que estar seguro de que tiene que ser mayor de 1,26. Porque, ¿qué pasa? Después tenemos un rango que es entre el que no es normal, o sea que está entre, por ejemplo, entre 0,10 y 0,26. ¿Qué pasa en ese rango? Es lo que se llama intolerancia oral a la glucosa, prediabetes. Se le ha cambiado el nombre a ese grupo, que no es normal, pero no es diabético. ¿Se entiende? Está más de 1,10, pero menos de 1,26. Bien, quizás esa persona corrigiendo sus hábitos se puede mejorar. Ese paciente hay que continuarle estudiando. Ese paciente lo tenemos que estudiar. ¿Con qué? Se le puede hacer diferentes estudios. Un test de tolerancia oral a la glucosa. Se les da, como a las mujeres embarazadas, una carga de glucosa y vemos cómo responde su organismo frente a una carga de glucosa. Y si ahí da valores patológicos, lo podemos considerar un diabético. Otro test que se le realiza y que también nos puede servir para el diagnóstico de diabetes es lo que se llama la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es algo muy importante. La hemoglobina glicosilada se une, la glucosa se une a la hemoglobina y la hemoglobina vive durante 3 meses. Entonces nosotros nos permite ver el control de la glicemia durante los 3 meses anteriores. ¿Qué es lo que nos pasaba antes? Muchas veces los diabéticos venían a control, se hacían una glicemia y cuando venían al médico tenían una glicemia de 1,10 y nosotros le decíamos, está bárbaro. Pero en los últimos años se ha desarrollado la hemoglobina glicosilada que nos cuenta cómo está ese diabético, no ese día o el día antes, sino los 3 meses previos. Entonces, en esos 3 meses previos nosotros sabemos si se logró un buen control o no un buen control. Una vez que se diagnostica la enfermedad, ¿qué sucede, digamos, con esa persona, con ese paciente? ¿Qué tipo de tratamiento comienza a...? Ahí va. Quiero terminar este concepto de la hemoglobina glicosilada y sigo con lo que tú me estás diciendo. Esa hemoglobina glicosilada es muy importante porque también una hemoglobina glicosilada mayor de 6,5 nos hace el diagnóstico de diabetes y mayor de 7 nos habla de un mal control de la diabetes. Y hoy por hoy es lo que se está utilizando para ver el control de la diabetes y para hacer el diagnóstico de diabetes. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes? Lo primero, igual que todas las enfermedades, explicarles al paciente que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad que lo más importante es lograr un buen control. Uno tiene que controlar a la enfermedad y no la enfermedad controlarlo a él. Si uno controla la enfermedad, controla las cifras. Hay como cifras establecidas. Con una glicemia, ¿cuáles son los objetivos? Tener una glicemia que esté entre 1 y 1,10. Una hemoglobina glicosilada que esté por debajo de 6. Un colesterol total por debajo de 200. Triglicéridos por debajo de 150. Un peso acorde. Una presión arterial por debajo de 130/80. Esos son los objetivos que tiene que tener un diabético. Teniendo esos objetivos, ese paciente va a poder estar con un buen control, con menos factores de riesgos y menor riesgo de enfermedad. ¿Cuáles son los riesgos de la enfermedad diabética? Los diabéticos tienen mayor riesgos de problemas vasculares a nivel de la pequeño vaso y a nivel de gran vaso. A pequeño vaso, a nivel del ojo, a nivel de riñón y a nivel de la microangiopatía, a nivel de las neuropatías periféricas, a nivel de los pies. Y a nivel de gran vaso, a nivel de accidentes vasculares encefálicos, a nivel del corazón y a nivel de las arteriopatías periféricas, o sea que pueden tener, que se les tapen las arterias de los pies y que puede llegar a que le tengan que amputar los pies. O sea que
el diabético, el control es muy importante y es muy importante saber que tenemos objetivos y cumplir esos objetivos creo que es hacia dónde nos tenemos que dirigir. Como conclusión, creo que tenemos que saber el diagnóstico, que el diagnóstico se puede hacer con glicemias aisladas, que cuando nos toca estar entre esos estados prediabéticos, no todos los prediabéticos van a avanzar hacia una diabetes. Ahí hay que hacer controles de los factores de riesgo, hay que hacer bajar de peso, actividad física y volver a hacer controles frecuentes porque podemos volver a la normalidad o podemos estar entre diabéticos. ¿Qué va a determinar? Y bueno, si tenemos factores genéticos, si tenemos obesidad, eso va a tirar más la balanza hacia que desarrollamos una diabetes. Bien. O, por ejemplo, una diabetes gestacional previa también nos va a llevar más hacia un estado de prediabetes. Alejandra, en niños, cuando se detecta este tipo de diabetes, ¿es reversible o uno tiene que pensar que de ahí en adelante el tratamiento va a ser permanente, no? En niños... ¿O podría ocurrir que con el desarrollo... No me voy a meter en niños porque no es mi especialidad. En niños lo que hay que hacer es, cuando hay diabetes, es el tratamiento higiénico, dietético y en manos del endocrinólogo. ¿Y en los adultos reversible? No es reversible, es una enfermedad crónica y lo que se tiene que hacer es hacer el control o sea, tener los objetivos. Es como yo digo, controlar tú la diabetes, eso es lo más importante, porque la enfermedad está, lo que hay que hacer es controlar tú los factores de riesgo. Hay medicación excelente que ayuda a estimular al páncreas a que secrete más la insulina. Entonces, en un momento es con medicación que estimula el páncreas. Puede llegar un momento que la diabetes tipo 2 requiere insulina y eso es porque se le estimuló tanto al páncreas que el páncreas no tiene más insulina y para lograr esos controles se necesita dar insulina. No está mal, estamos dando insulina para lograr los objetivos y eso habla de que estamos tratando de lograr buenos controles de insulina. Alejandra, ¿qué tipo de alimentos debería evitar alguien que es diagnosticado en la adultez con diabetes? Todo lo que son azúcares refinados, eso primero, harinas, y tratar de comer la mayor cantidad de verduras. Claro. Pues son hábitos que viste que en determinada edad incluso son difíciles de erradicar. Claro. Más dentro de lo que es la dieta de los uruguayos. Pero yo siempre digo que los consejos los mejores los dan los nutricionistas, porque los nutricionistas, uno piensa que está comiendo sano y cuando va con un nutricionista se da cuenta que lo que es sano no es tan sano. Entonces, sí, igual las verduras y las frutas... Y eliminar los azúcares, las harinas, o sea, son como básicos, ¿no? Que ya básicos, uno los tiene, por lo pronto, sabidos como titulares. Pero creo que la consulta con el nutricionista, que nos aporte las cantidades y demás, creo que siempre es lo más importante. Ah, exacto, la moderación. Sí. Alejandra, por último, las situaciones de estrés también pueden generar o destapar una situación... Lo que pueden hacer es... determinar que hay alteraciones a nivel de adrenalina, o sea, cambios a niveles hormonales que pueden desencadenar también, que desencadene el diagnóstico de una diabetes. Sí, no hay una relación clara, estrés desencadenante, pero se ha visto que pueden desencadenarlo. Pero no en cualquier persona, sino en una persona que tenga las condiciones, factores de riesgo previos para desarrollarla. Está claro. Alejandra, muchísimas gracias como siempre, sumamente gráfica y clara.